automáticamente. De manera tal que una vez que opera, simplemente hay que comprobar que esto es lo que ha ocurrido y declararlo en cualquier estado y grado del proceso, es decir, en cualquier instancia. La Corte misma hay oportunidades en las que ha visto la prescripción y la ha advertido. O sea que en realidad no hay muchas opciones porque implica que un tribunal perdió la capacidad jurisdiccional. Entonces, una vez que perdió la capacidad jurisdiccional, no puede hacer otra cosa más que declarar que eso es así y ya no puede pronunciarse ni por condena, ni por absolución, ni por nada. Por eso en por eso en el segundo punto lo que el tribunal resuelve es declarar abstracto lo demás, que en realidad no es que sea abstracto, sino simplemente no puede ingresar al tratamiento de esto porque perdió la capacidad jurisdiccional. ¿Por qué se demora? ¿Por qué se dilata el juicio, doctora? La prescripción es siempre una cuestión de tiempo. Las acciones se extinguen, cuando hablamos de prescripción, por el transcurso del tiempo. ¿Por qué se dilata? ¿Por qué se demora? ¿Por qué se demora el proceso judicial hasta llegar a esta instancia de la prescripción? Mire, yo le puedo asegurar que eso no es por articulaciones defensistas, por lo menos en este caso. Justamente... ¿Parte de la estrategia suya de la defensa? No, nunca tengo por estrategia hacer transcurrir el tiempo. Sí, por supuesto, como estrategia de defensa, si lo quiere llamar así, es estar atenta a si la prescripción se ha operado o no se ha operado, pero en realidad es mi deber. Yo como defensora pública oficial, desde la Constitución Nacional, desde el artículo 120 de la Constitución, tengo el deber de custodiar la legalidad, igual que el fiscal también. O sea que tanto el fiscal como el defensor oficial debemos controlar la legalidad de lo actuado y verificar que la acción esté prescripta o no tiene que ver con que el juicio, el proceso se siga sucediendo válidamente. Si prescribió, no está ocurriendo válidamente. ¿Era lo que esperaba, doctora, este fallo? En este momento sí, si usted me habla de tiempo atrás, yo le diría que lo que hubiera esperado o pretendido era una absolución, pero hay un antes y un después. Cuando uno cruza el umbral de la vigencia de la acción penal persecutoria, ahí ya no puede esperar una absolución. Ahí lo único que consulta la legalidad es la prescripción. ¿Y fuera de ese marco y fuera del marco de la prescripción, es decir, la causa era otra cosa o para usted también debía pensarse en la libertad de María Julia Alzogaray? A ver, esto no tiene que ver con la libertad, sino con el juicio de culpabilidad o no. Al momento de alegar, yo articulé la prescripción, articulé nulidades, que me parece que eran nulidades muy importantes, vicios de gran importancia, y en la cuestión de fondo sostuve la inocencia precisamente, no solamente porque mi defendida se hubiera pronunciado en ese sentido, de decir yo no soy responsable de esto, sino porque las pruebas y la situación que mostraban las evidencias, las actuaciones administrativas y demás, aunque existieran algunas irregularidades que acá en los mismos tribunales, en muchos expedientes administrativos, uno observa desprolijidades en todo caso, pero eso forma parte del factor humano también, ¿no? El único que no se equivoca o que no puede incurrir en una desprolijidad es el que no trabaja en todo caso. ¿Por qué estar conforme con el fallo? Yo había pedido la Fiscalía. No, la verdad que no sé, dio sus razones y demás, pero les recuerdo que la acusación fiscal se produjo en el ámbito de privacidad de la señora Alzogaray, en un juicio que ya para ese momento había perdido el carácter público, más allá de todo lo que se quiera decir o lo que hubieran dicho los acusadores, y también al fiscal le impusieron una franja horaria, es decir, que en una hora tenía que acusar, y de alguna manera se le marcaron esos tiempos. Mi querido colega, el fiscal, que es una persona muy dedicada, muy inteligente, muy estudioso, realmente hizo todo el esfuerzo posible por cumplir con lo que el tribunal le estaba encomendando, acusar en una hora. Así que... No estar conforme, no estar contenta con el fallo. En su caso particular, ¿qué es lo que opina? ¿Creyó en algún momento que el desenlace iba a ser diferente? La verdad que yo no escuché que ella dijera que no está contenta. En realidad... hay pocas formas de decir que uno en un proceso penal está contento, no está. El saldo de estar sometido a un proceso penal de 17 años, en realidad de trámite, y por hechos que ya toman los 20 años casi, está cercano a los 20, en realidad siempre deja un sabor amargo, así uno termina absuelto. Yo lo que creo es que ella a lo menos está aliviada. Creo que está aliviada en el sentido de que acá obtuvo un pronunciamiento justo respecto de una situación
constitucional procesal. Básicamente, ¿no? Perdón. Básicamente creo eso. Es un alivio que además depende de que tenga firmeza el fallo. Yo, mi perspectiva, mi pronóstico, si quiere, si el fiscal llegara a recurrir o la querella llegara a recurrir, esto tendría que ir a la Cámara de Casación Penal si es que el recurso se concede. Si esto fuera así, de acuerdo a la jurisprudencia de la Cámara de Casación y de la Corte Suprema, yo tengo idea de que no podría haber otro resultado más que la confirmación. ¿Se puede revertir el fallo? Hay una diferencia entre poder y deber. Poder se puede en muchas cosas, deber no se debería. Sería, si no, algo muy diferente a lo que vienen resolviendo la Corte y la Cámara de Casación desde siempre. ¿A qué atribuye las desprolijidades, las dilaciones, esto que usted llamaba vicios en lo que ha sido todo este proceso? Porque se llega a esta instancia, pero se tuvo mucho tiempo para hacer las cosas bien también. Cuando yo hablé recién de desprolijidades me estaba refiriendo a los expedientes administrativos que daban lugar al juicio, en definitiva, donde estaban las contrataciones de las que se estaba hablando en este juicio. O sea que me refería a eso. Por otro lado, me referí a vicios del procedimiento judicial, que es otra cosa, ¿no? O sea, yo hablé de las desprolijidades en términos de, más allá de estas desprolijidades, era inocente por otras cosas. Sí. Con respecto a los vicios del procedimiento, se dice así, se dice vicios, cuando hay algo que no se ha cumplido como la ley lo marca. Cuando yo estoy hablando de que, a lo menos en este último tramo, por poner un ejemplo, han existido vicios en el trámite del juicio, estoy hablando, por ejemplo, de que estaban convocados para el debate 2 testigos que fueron intendentes del Circuito de los Lagos. De hecho, eran 3. Una de ellas murió. Con el tiempo transcurrido, la verdad, la vida continúa, por eso lo dije en el alegato. La gente se muda, va a vivir a otro lado, se enferma, muere, pasan todas esas cosas. Por eso la justicia debe ser más rápida. Pero estos 2 testigos eran de suma importancia para mostrar la urgencia de las contrataciones. La señora Alzogaray venía pidiendo su testimonio desde el año 2001 o 2002, la verdad no me acuerdo el año, pero fue cuando declaró en indagatoria en instrucción. Hay una norma legal que impone al juez de instrucción investigar aquellas referencias y aquellas pruebas a las que alude el imputado. Esto es lo que nosotros conocemos vulgarmente como evacuar las citas de la indagatoria. En este caso, ya en aquella época, más de 10 años atrás, había una obligación de ser escuchados. Esto no se hizo lugar en instrucción. La defensora de instrucción, Perla Martínez de Buc, que también la asiste en la totalidad de las causas en la etapa de instrucción, lo pidió expresamente por escrito y pidió que declaren por exhorto. Si en aquel momento el juez de instrucción hubiera aceptado recibirles declaración por exhorto, al día de hoy, si estos testigos no podían comparecer, las partes podíamos estar de acuerdo en incorporar por lectura. Pero como el juez de instrucción no aceptó tomarles declaración, bueno, los testigos tenían que venir al debate. No vinieron porque el tribunal estaba apurado. Esa es la realidad del asunto, ¿no? O sea, claro, se tendría que haber citado a los testigos. Esta es mi opinión y la estoy diciendo porque la dije en la sala de audiencias, ¿no? No lo estoy diciendo por ninguna otra razón, ni por haber tenido este resultado. Forma parte de los agravios que ya había dejado introducidos y que podrían mantener vigencia si hubiera algún tipo de recurso. Estos testigos estaban ubicables. Uno es legislador de la legislatura de Río Negro y el otro fue intendente hasta el año pasado de Junín de los Andes y vive a 2 cuadras del municipio. Con un simple llamado telefónico se los podía convocar y hasta, por eso quiero reforzar esto en lo que se refiere a la conducta de la defensa, ni siquiera insistimos en que los traigan. Dijimos, ya que hay premura, hagamos una videoconferencia, que entonces cada uno de estos testigos se acerque al juzgado federal más cercano y desde ahí lo interrogamos. Ver, pero lo que quiero decir es que las dilaciones no fueron en todo caso porque las planteara la defensa, sino que ustedes lo que querían era que esto se definiera lo antes posible, ¿es así? Porque en algún momento también se habló con el tema de el llamado médico de la señora y demás, se habló de eso. Yo creo que la señora Alzogaray lo dijo claramente. Los médicos que la revisaron, ninguno fue médico particular. El primer médico que la revisó, la primera médica que la revisó, fue la médica que está acá en Comodoro Pi, que es médica de los fiscales. Es una guardia médica dispuesta por la Procuración General de la Nación. O sea que debemos suponer, por supuesto, debemos suponer que la médica de los fiscales, que son la parte acusadora, no va a estar diciendo que está enferma. Eso fue el día anterior a que la señora Alzogaray quedara internada. De hecho, la médica de los fiscales
le indicó y le dio una nota que el tribunal la tiene, diciéndole que era urgente que consultara al especialista y que le hicieran una determinada cantidad de exámenes, pero con urgencia. O sea, le hizo una derivación y una nota para el médico especialista. ¿Cuál era el problema físico que ella argumenta? Hace 1 año y medio la señora tuvo un problema pulmonar importante y le quedaron secuelas. La verdad que yo mucho más allá de eso no estoy autorizada a decirlo, pero la verdad está certificado por la médica de los fiscales, está certificado por el cuerpo médico del sanatorio Otamendi y está certificado por 2 médicos forenses de la Corte Suprema. Ningún médico de ella, o sea que tenemos que pensar que se confabularon la médica de los fiscales, los 2 médicos forenses de la Corte sin conocerse y los médicos del Otamendi. La verdad que me parece demasiado. Allí las palabras de la doctora Pamela Vissarier, que es la abogada de María Julia Alzogaray, refiriéndose a la decisión del Tribunal Oral Federal número 6 de aquí de los tribunales de Comodoro Pi de dar lugar al pedido de la defensa de prescribir esta causa. Si les parece, vamos a repasar lo que decía directamente María Julia Alzogaray cuando terminó, minutos después de la audiencia. Artículo 402 del Código Procesal Penal de la... Mi primera conclusión es que, si bien es correcto que esto había prescripto, yo obviamente